días. Quiero dar una bienvenida a todos que están aquí en la casa del Señor y a todos que están escuchando en línea. Somos unidos juntos por el Espíritu Santo. Está bien estar en la presencia de Dios, no importa dónde estamos, en la casa, en un carro o en la iglesia. Dios está en todos lugares. Yo quiero leer del Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículos 68 hasta 74. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha venido a redimir a su pueblo. Nos envió un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo, como lo prometió en el pasado, por medio de sus santos profetas, para librarnos de nuestros enemigos y del poder de todos los que nos aborrezcan, para mostrar misericordia a nuestros padres al acordarse de su santo pacto. Así lo juró Abraham, nuestro padre. Nos concedió que fuéramos libres del temor al rescatarnos del poder de nuestros enemigos, para que les serviríamos con santidad y justicia, viviendo en su presencia todos nuestros días. Y que vamos a hacer es venir en la presencia de Dios, el Dios que envió su Hijo para nosotros. Y hoy vamos a oír buenas noticias que significa la nueva vida. Y por eso vamos a abrir nuestros corazones para la presencia de Dios y que Él puede tocar nuestros corazones. Alabamos a Dios, pero antes de vamos a orar. Oh Dios, gracias para tu presencia aquí en este lugar y donde estamos escuchando a gracias que tú tienes tus manos sobre nosotros, que tú enviaste tu Hijo por amor, porque tú tienes misericordia para nosotros. Gracias que podemos entrar en tu presencia. Abre nuestros corazones para ti. Abre nuestros corazones para tu Espíritu Santo. Llena nosotros. Gracias que podemos alabar a ti y adorar a ti, porque tú eres nuestro Dios. Y yo pido que tú sacas todo que esta distracción de nosotros y que tú nos perdonas nuestro pecado, que podemos entrar en tu presencia puros. Gracias por tu Hijo, por tu amor, por tu misericordia. En nombre de Jesús. Amén. Tomamos tiempo para alabar a Dios. Buenos días, hermanos. El Señor les bendiga grandemente en esta mañana. Les damos la bienvenida a cada uno de ustedes y también para las personas que nos están viendo en línea, por causa, ¿verdad?, de lo que ya todos sabemos. Los bendecimos ahí en su casa y recibimos, le pedimos al Espíritu Santo que les ministre, hermanos, ahí desde donde ustedes están, que ustedes puedan recibir la palabra. Miren, esta mañana yo le decía al Señor, habla tú, porque tú sabes que yo no tengo nada que decir. Pero si tú hablas a través de mí, tus ovejas te van a oír, porque tu palabra dice que tus ovejas oyen tu voz y te siguen, Señor. Eso yo le decía al Señor esta mañana, hermano, ¿sabes qué? Cuando pusieron la primera alabanza, de verdad es increíble, hermanos, cuando ustedes buscan al Señor de todo corazón, cómo podemos escuchar cadenas caer, como decía el canto. El Señor Jesús dijo que si usted conoce la verdad le haría libre, y que si el Hijo le libertare, seremos verdaderamente libres. Y sabe que esa palabra es verdad, pero esa palabra se hace verdad en su vida solo si usted la cree. Yo la creo. Así es que yo creo que el Señor está con nosotros en esta mañana, y yo sé que es el Espíritu Santo, hermano, no soy yo el que le va a hablar a su corazón. Así que abra su corazón.
Y créanme que yo he sentido así como esa presencia tan hermosa desde que yo me levanté a orar en la mañana. Yo sé que es el Señor el que lo va a ministrar en esta mañana. Es que ponga atención porque dice la palabra del Señor, que si usted escucha hoy la voz del Señor, usted no endurezca su corazón más. Porque estamos viviendo en tiempos muy difíciles, hermanos. Muy difíciles. ¿Que sabe qué? Es donde tenemos que afirmarnos usted y yo ahorita en lo que hemos creído. Que nada nos haga cambiar de parecer. Jesús es el Señor. Y esa es la buena noticia que predicamos. Estamos estudiando sobre el libro de Timoteo. Y estamos viendo básicamente la vida del apóstol Pablo. Y cuál fue el ministerio de Pablo. Y por qué Pablo hablaba así a las iglesias. Y por qué Pablo predicaba con denuedo. Y por qué Pablo hacía discípulos. En la segunda de Timoteo 1, 7 y 9, yo quiero que abra su Biblia. Y ya no vamos a orar porque ya la pastora oró, ¿verdad? Entonces, yo quiero que usted abra su Biblia en segundo de Timoteo 1, 7, 9. Y cuando usted lo tenga, hermano, hágame favor y se pone de pie. Es segunda de Timoteo 1, 7 y 9. Y la palabra del Señor dice así: pues Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, en otra versión dice de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Así que no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni tampoco de mí, que por su causa soy prisionero. Al contrario, tú también, con el poder de Dios, debes soportar sufrimientos por el Evangelio. Pues Dios nos salvó y nos llamó a una vida santa, no por nuestras propias obras, sino por su propia determinación y gracia nos concedió este favor en Cristo Jesús antes del comienzo del tiempo. ¿Puede sentarse, mi hermano? La semana pasada, la pastora terminó su predicación, si usted se acuerda, con dos preguntas. Ella dijo, ¿dónde empiezo y con quién empiezo? Porque estamos hablando de predicar la buena noticia. Y ella mencionó también que debemos de empezar a crear relaciones para poder predicar. Y sabe que eso fue lo que Pablo hizo. Y más adelante, hermanos, vamos a llegar a algún lado, créanme, porque el Señor me ha dado algo muy hermoso que compartir con ustedes. Pero yo primeramente quiero compartirles lo que dice Hechos, y yo le voy a pedir que vaya a Hechos 22. Y vamos a leer del 6 al 10. Ahí sentado donde usted está, yo voy a leer. Es Hechos 22. Y voy a leer del 6 a 10. Y está hablando el apóstol Pablo y dice: sucedió a eso del mediodía, cuando me acercaba a Damasco, una intensa luz del cielo relampagueó de repente a mi alrededor. Caí al suelo y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor?, pregunté. Yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues, me contestó él. Los que me acompañaban vieron la luz, pero no percibieron la voz del que me hablaba. ¿Qué debo hacer, Señor?, le pregunté. Levántate, dijo el Señor, y entra en Damasco. Allí se te dirá lo que sea dispuesto que hagas. Bendita sea la palabra del Señor. Yo no sé cuántos de ustedes se levantaron, hermanos, y
y escucharon las noticias. Porque cuando usted prende el noticiero, la mayoría de las noticias que usted va a escuchar van a ser malas. Y básicamente lo que se habla ahorita es del COVID, ¿verdad? En México, y yo acabo de venir de México hace un mes, y todo el mundo ahí el tema es eso. Aquí también. Entonces, malas noticias. Yo no sé si ustedes escucharon de los incendios que hay en California, que no los han podido apagar todavía. Eso es una mala noticia. ¿Ustedes escucharon la explosión tan grande que hubo en el Líbano y toda la gente que murió? Esa es una mala noticia. ¿Ustedes han escuchado la corrupción que existe en México, o existía más bien? El nuevo gobierno quiere desaparecer la corrupción. Esa es una mala noticia, que haya corrupción en un país. Pero yo creo que dentro de todas estas malas noticias, hermanos, las malas noticias corren como pólvora. Pero hay una buena noticia que usted y yo nunca podemos olvidar. Y esa buena noticia, ¿sabe qué es? Que Jesucristo vino a morir por usted y por mí y por el resto de los que crean en el mundo, y a salvarnos. Y esa es una buena noticia. ¿Sabe qué es otra buena noticia? Que Jesucristo vino a dar libertad a los cautivos. Que Jesucristo vino a salvarnos de la condenación eterna. ¿Usted se había puesto a pensar que eso es una buena noticia? Mire, hermano, quizás lo que yo le diga aquí, usted ya lo sepa. Pero el apóstol Pablo dijo, mientras nosotros estemos aquí en la tierra, tenemos que exhortarnos unos a otros. Tenemos que animarnos con estas palabras. Tenemos que ir adelante. Porque tenemos un enemigo que nos tiene en la mira, a cada uno de nosotros, a usted y a mí. Y nosotros tenemos que animarnos con estas mismas palabras de fe, porque hemos creído en el Evangelio, hemos creído en el Salvador del mundo, hemos creído que Jesucristo nos ha liberado de la condenación del infierno. Hemos creído que Él es Rey sobre todo y sobre todos. Hemos creído que su palabra es absoluta. Y que no importa lo que digan los musulmanes, que no importa lo que digan los japoneses con Buda. ¿Sabe qué? La palabra de Dios, esto es la verdad absoluta de Dios. ¿Usted lo puede creer? Amén. Yo lo creo. Esta es la verdad absoluta y esto es lo que predicamos. Romanos 10:8 dice que la palabra de fe que nosotros predicamos es que si usted cree en su corazón que Dios levantó a Jesús de los muertos, si usted confiesa con su boca que Jesús es el Señor, usted va a ser salvo. Eso dice la palabra, y esa es la palabra de fe que nosotros desde el púlpito debemos de predicar, nada más. Porque yo no me predico a mí misma. Yo no vengo a predicar mi palabra, yo vengo a predicar la palabra de Él, para que Él sea el que libere a las personas. Hay tantas personas atadas en la iglesia. ¿Sabe qué? Cuando usted es libre, usted quiere servir al Señor. Usted quiere levantarse de esa silla y hacer, como le dijo Pablo al Señor. Pablo le dijo 2 preguntas y le dijo, Señor, ¿quién eres? Y cuando el Señor Jesús le dijo, soy yo Jesús a quien tú persigues. Y Pablo le dijo, ¿qué quieres que haga, Señor? ¿Cuántas veces le ha dicho a usted el Señor? O usted le preguntó al Señor, Señor, ¿eres tú con el que me he encontrado? Porque mire, que camino a Damasco, cuando Pablo iba con un propósito, Pablo iba siguiendo la iglesia de Cristo. Pablo llevaba cartas firmadas por los sacerdotes y por los escribas y por los que tenían autoridad espiritual. Y Pablo iba siguiendo a los cristianos, a los que habían creído en el Señor Jesucristo, para matarlos, para encarcelarlos, para maltratarlos. De hecho, el apóstol Pablo estuvo cuando apedrearon al primer mártir, que es Esteban. Yo creo que usted ya lo ha leído en el libro de los Hechos. Pablo, antes de convertirse al Señor Jesús, que el Señor se le presentó ahí mismo con esa luz brillante y hasta ciego quedó el hombre. Él era Saulo de Tarso. Pero después él fue el apóstol Pablo. Vea que la gente cuando él se convirtió le tenía miedo. Porque decían el que perseguía a la iglesia, el que asolaba la iglesia, el que busca a nuestra vida para matarnos. Este está predicando a Jesús y no le creían al principio. Pero ¿sabe que Pablo tuvo una verdadera conversión?
Pablo no dijo, ay, voy a pensar poquito para ver si era cierto que era el Señor. ¿Sabe qué? Pablo era una persona organizada, disciplinada, porque él venía disciplinado ya a los pies de Gamaliel, dice la palabra. Pablo era una persona que conocía la ley. Él era un judío de la tribu de Benjamín. Él era dentro de su sabiduría, de la ley judaica, él era temeroso de Dios. Pablo no era cualquier cosa. Pablo era una persona que andaba en la ley de sus padres, en su tradición. Pablo pensaba que agradaba a Dios lo que él hacía. Pero ¿sabe que hubo necesidad que Cristo mismo se le presentara en ese camino a Damasco? Entonces cuando esa luz le resplandeció en el rostro, entonces él cayó del caballo y él dijo, Señor, ¿quién eres? Él tuvo miedo. ¿Quién eres? Y le dijo, soy yo, Jesús. El ministerio de Pablo era matar a los discípulos de Jesús, porque él se sujetaba a los sacerdotes de su época y él se sujetaba a la autoridad. Había una autoridad, hermanos, en Pablo, que cuando él conoció a Jesús, el apóstol Pablo inmediatamente, de la autoridad de la ley de los judíos, él se fue a la autoridad de Cristo. Y vamos a aprender todo lo que Pablo hizo después de que se le apareció el Señor Jesús. Vea cómo en Hechos 9:15 dice, Pablo se sujetó a Cristo. Eso lo vemos en Hechos 9:15 y por el tiempo no vamos a estar leyendo todas las citas bíblicas, pero si usted quiere, búsquelo ahí. Pablo se sujetó a Cristo. Pablo recibió la autoridad de parte del Señor Jesús para el ministerio de la predicación. Porque cuando una persona quiere tener autoridad espiritual de parte de Dios, esa persona tiene que sujetarse a la autoridad de Dios. Ninguna persona puede tener autoridad de Dios sin sujetarse primeramente a Dios. Debemos sujetarnos. Y Pablo se sujetó a Cristo. Después, cuando el Señor le dice, ve a Damasco y de ahí se te dirá qué debes hacer. Vean, Pablo predicó, estableció misiones, las cuales fueron dirigidas por personas de su confianza. Una de ellas fueron Timoteo y Tito. Pablo predicó en Antioquía, eso lo puede ver en el libro de los Hechos 13, en Salamina, en Pafos, en Perge, en Antioquía, en Iconio, en Listra y en Derbe. O sea que Pablo sí obedeció y dijo, el Señor me mandó a predicar. Hay un lugar donde Pablo dijo, a mí Cristo no me mandó a bautizar. Cuando él le habla a los corintios y les dice, a mí el Señor me mandó a predicar. ¿Y sabe que lo hizo con excelencia? Por eso usted y yo estamos aquí. Porque Pablo fue enviado, déjeme decirle, a los gentiles. Y los gentiles son todos aquellos pueblos que no son judíos. A que usted y yo somos el fruto. Somos algo, un poquitito del fruto que el apóstol Pablo dejó. Y no solamente el apóstol Pablo, sino los demás apóstoles. ¿Sabe qué otra cosa hizo Pablo? Pablo hizo discípulos. Y Pablo les enseñaba lo mismo que él había aprendido del Señor Jesucristo. ¿Sabe qué? El apóstol Pablo se dirigió a él mismo como, dijo, yo soy como un abortivo, yo soy el peor de los apóstoles. Pero a Dios le plació por gracia escogerme a mí. Y por gracia de Dios soy lo que soy. Pero mire qué obediente. El apóstol Pablo no estuvo ahí cuando el Señor Jesús ascendió al cielo. Estaban los 11 que se habían quedado porque Judas ya había hecho, ¿verdad? Para lo que fue destinado. Pero miren, Mateo 28:19, la gran comisión, que el Señor Jesús le dijo a sus discípulos, ir por todo el mundo y vayan y hagan discípulos, bautícenlos y prediquen, ¿verdad? Estoy parafraseando, no lo tengo aquí. Pablo predicó y usted y yo estamos aquí gracias a la obediencia de los apóstoles. Pablo hizo discípulos y uno de ellos fue Timoteo y vamos a hablar un poquito también de Timoteo.
Mire cómo Pablo recluta a Timoteo en Listra. Yo quiero que busque en el libro de los Hechos 16, 1 y 2. Dice, llegó Pablo a Derbe y después a Listra, donde se encontró con un discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Ahí fue donde Pablo encontró a Timoteo. Y vea que Pablo, una vez que encontró a este joven, dice la palabra que Timoteo tenía buen testimonio. Entonces Pablo vio ahí un potencial en este joven para enseñarlo, para discipularlo, para enseñarle lo que él ya había aprendido, la convicción que él tenía. Entonces él recluta a Timoteo y Pablo, después de eso, exhorta a Timoteo a que Timoteo enseñe la verdad de Cristo sobre su muerte y su resurrección sin temor. Mire, la palabra del Señor en 2 de Timoteo 1 dice que Timoteo fue un joven que heredó la fe de su abuela, un joven que heredó la fe de su madre. Es que fue un joven que fue criado en una casa donde le enseñaron principios, donde le enseñaron la verdad. Ya Timoteo conocía la verdad, porque dice la palabra que él ya era un discípulo y tenía buen testimonio. Y note que el padre de Timoteo ahí mismo, dice que el padre de Timoteo era griego. O sea, el padre de Timoteo quizás no se preocupaba mucho por su hijo, porque él estaba en otras cosas. Pero su abuela y su madre sí. Entonces ellas lo encaminaron a la fe. Y cuando Pablo lo encontró, ya Timoteo estaba listo y fue que Pablo le enseñó a Timoteo la manera correcta de cómo enseñar sobre las buenas noticias. Y sabe que Timoteo lo hizo súper bien. Porque Pablo encomienda a Timoteo, mire, en el libro de Primera de Tesalonicenses 3:2, dice que Pablo encomienda a Timoteo motivar a los tesalonicenses que en ese tiempo estaban padeciendo persecución. En Primera de Corintios 4:17 dice que Pablo envía a Timoteo a Corinto para afirmar la fe de los nuevos creyentes. Vea cómo cuando Pablo vio a Timoteo, vio un potencial en él que empezó, tú vas a ser aquí Timoteo. Y estamos hablando de Timoteo, pero también estaba Tito y estaban Bernabé y estaban otros que trabajaban junto con Pablo. Pero vea cómo Pablo empezó a delegar. ¿Para qué? Para que el evangelio fuera, las buenas noticias fueran, porque no era Pablo solo. Y la pastora ha dicho a veces, es que no es solamente la pastora, y no es la única que yo he escuchado que dice eso. Somos todos, hermanos, los que debemos de proclamar las nuevas de salvación. O sea, la iglesia, es la responsabilidad de la iglesia anunciar las nuevas de salvación. Es la responsabilidad de la iglesia de llevar las buenas nuevas a su casa, a su trabajo, a donde usted vaya. Es nuestra responsabilidad llevar las buenas nuevas de que hemos conocido al Señor Jesucristo. Pablo envía a Timoteo a afirmar la fe de los nuevos creyentes en Corintio. Dice, Pablo pide a Timoteo también, en 1 Timoteo 1:3, que corrija los errores doctrinales en la iglesia de Éfeso. El nombre de Timoteo aparece con el de Pablo en el saludo de 7 de las epístolas, las cuales son Romanos, Corintios, Filipenses, Colosenses, Tesalonicenses. Y mire qué cosa tan extraordinaria, cómo Timoteo se sujetó a la enseñanza del apóstol Pablo. ¿Sabe por qué? Porque Timoteo pudo ver que Pablo tenía autoridad de Dios delegada, porque Dios le delega a usted y me delega a mí cierta autoridad para que hagamos lo que nos ha mandado hacer. ¿Sabe que nosotros por nosotros mismos no podemos hacer nada? Pero el Señor nos capacita, a usted y a mí, para poder hacer la obra que nos ha mandado que hagamos.
Dice, todo aquel que recibe autoridad de Dios debe estar sujeto a la autoridad de Dios. Y mire que el ejemplo de nosotros es Pablo, pero nuestro ejemplo supremo es el Señor Jesucristo. Porque el Señor Jesucristo, dice la palabra en el libro de los Filipenses, que Él se sujetó al Padre para poder hacer lo que Él vino a hacer por usted y por mí. Cristo se sujetó al Padre y lo obedeció en todo. En todo. Porque dijo Él, es que yo no vine a hacer lo que yo quiero, yo vine a hacer lo que Él me mandó a hacer. Jesucristo vino con un propósito. Y el propósito era salvar lo que se había perdido. El propósito era traernos luz a nosotros. El propósito era salvar al pueblo de Israel. Porque Israel muchas veces se había apartado del camino. Jesucristo vino con un propósito específico. En el libro de Isaías 41 dice Él, el Espíritu del Señor está sobre mí, anunció el profeta Isaías. Y me ha enviado para darles buenas nuevas a los pobres, libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a predicar el año agradable del Señor. ¿Sabe que cuando el Señor Jesús vino delante de todos los religiosos, Él leyó esta escritura y les dijo, esta escritura se ha cumplido delante de ustedes? Porque el Espíritu del Señor me envió para darles buenas nuevas. ¿Cuáles son las buenas nuevas? Jesucristo es Rey, hermanos. Jesucristo vino para rescatarnos y para salvarnos. Y déjeme decirle que Cristo al principio le dio la autoridad a sus apóstoles. Luego le dio la autoridad a los otros discípulos que venían atrás de los apóstoles. ¿Y sabe que luego el Señor lo condensó todo en la iglesia? Por eso cantamos una canción aquí que dice, somos iglesia, somos nación, ¿verdad? Somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. Cristo nos dio la autoridad porque Él dijo, yo recibo toda la potestad en el cielo y en la tierra, Mateo 28, 18. Por eso es que Cristo ahora le da la autoridad a su iglesia. Para que su iglesia, la iglesia es la responsable de anunciar las buenas nuevas. La iglesia es la responsable de ir a su casa y anunciar las buenas nuevas. Oh, ¿qué es la iglesia? Dice usted. Oh, ¿dónde está la iglesia? Usted es la iglesia. Yo soy la iglesia. Y decía la pastora, y vuelvo a repetir la semana pasada, ¿dónde empiezo? ¿Con quién empiezo? ¿Cómo creo una buena relación? Bueno, vamos a empezar en la casa, hermanos. Vamos a empezar buenas relaciones en la casa. Porque hay familias que, caray, no tienen buenas relaciones. Hay problemas en las familias. Y perdónenme si le hablo un poquito fuerte, hermano, pero de verdad hay papás que se la pasan en donde no deben, siendo que el varón, hermanos, aunque usted aquí me vea a mí aquí predicando, créanme que yo no quiero estar aquí, yo quisiera que mi esposo estuviera aquí, pero eso ya no es asunto mío, eso es asunto del Señor. Porque es el varón el que Dios llamó a la tribu de Leví. Dios no llamó a María, la hermana de Moisés. Dios llamó a los varones a que estuvieran adelante, fuertes, valientes. Cuando Moisés se murió, le dijo a Josué, mira que te mando que te esfuerces, que seas valiente, no temas, no desmayes, porque Jehová el Señor irá contigo a donde quiera que tú vayas. Yo no sé cuántos hombres me estén viendo por online, pero hermano, levántese, usted es el sacerdote de su casa, el Señor lo ha llamado a usted. Acuérdese que la mujer que Dios hizo allá en el Edén, el Señor dijo, no es bueno que Adán esté solo, pero le voy a hacer una ayuda idónea. Nosotros somos la ayuda de los hombres, yo soy la ayuda idónea de mi esposo, por eso yo debo de ir mano a mano con mi esposo. Desafortunadamente hasta esto se ha malentendido en la iglesia. Piensan que porque el varón tiene que predicar, que porque el varón tiene que hacer esto, que el Señor ya les dijo que hicieran y muchas veces no lo han hecho. Piensan que el varón está aquí, que es más. No, hermanos, hay un orden, hay una disciplina. Dios, Cristo, el varón, la mujer, la iglesia.
Y nosotros tenemos que conocer eso. Si nosotros no conocemos la palabra, entonces cualquier cosa que nos digan, como dijo el apóstol Pablo, cualquier viento de doctrina, vienen y nos dicen una cosa y vamos y la creemos. Vienen y nos dicen otra, no tenemos bien fundamentada la fe. Nuestro fundamento es Cristo, acuérdese. Él es la piedra. Él es su fundamento. Y si usted ha fundamentado su casa, su familia, sus hijos, su negocio, su trabajo, su vida, su mente, su corazón, ¿sabe qué? Usted está bien. Porque eso dice la palabra. Cristo es el fundamento de todo lo que usted tiene. Pero si usted está fundamentando en otra cosa, en hojarasca o en la arena, ¿sabe que ese edificio se va a caer, esa casa se va a caer? Nuestro fundamento debe de ser Cristo. Y la pregunta estoy terminando, para nosotros es, ¿estoy yo sujeto a Cristo realmente? Eso es algo personal, hermanos. ¿Estoy yo sujeto a Cristo? ¿Estoy haciendo discípulos en mi casa? ¿Me he dado cuenta que tengo autoridad espiritual en mi casa? Tengo el privilegio de ya tener hijos grandes. Tengo 3 hijos, los cuales uno conocen ustedes, tiene autismo. Al Señor le plació que mi hijo naciera con autismo. Tengo otra muchacha de 28 años, es maestra, es una salmista, una sierva del Señor. Tengo a otra muchacha, Ashley también, que está ahí también batallando con sus cosas, pero también conocen del Señor. Nosotros debemos enseñarles, hermanos. Ya si los muchachos más adelante planean otra cosa, eso es negocio de ellos. Pero mis hijas, perdónenme, mis hijas conocen al Señor. Ahora tengo 2 niños, uno de 13 años casi, una chiquilla de 8 años. ¿Sabe que yo les enseño? Yo oro con ellos. Porque ya veo un resultado con lo que yo pasé con mis hijas. Yo veo un resultado positivo. Es que los invito, hermanos, enséñenles a sus hijos. Miren que esto es bíblico. Aquí yo tengo una cita bíblica. En Deuteronomio 11, 18, 19 y 20, si usted quiere, la busca en su casa. Y el Señor le dijo en ese tiempo al pueblo de Israel: por tanto pondréis estas mis palabras en vuestro corazón, en vuestra alma, y las ataréis como señal en vuestra mano, y serán por frontales entre vuestros ojos. Las enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Eso fue lo que el Señor le dijo a Israel. Ahora lo que nosotros tenemos que hacer, hermanos, es enseñarles a nuestros hijos, a nuestros nietos, el amor de Cristo, para que cuando ellos vayan creciendo, ellos puedan predicar las buenas nuevas de salvación, para que nuestros hijos sean una nueva generación que tenga temor del Señor. Amén. Hermanos, a mí me espanta la manera en que la maldad va en aumento, y sabe que eso es bíblico. Cada vez vemos cosas peores. Y perdónenme si alguien se ofende con esto, pero lo voy a decir. En Honduras, no sé si ustedes sabían, pero las personas que abusan niños, según me contaron, ya lo aprobaron. Si ellos quieren abusar de un niño, está bien, eso está aprobado en Honduras. Alguien más me comentó que no sé, que en otro país, no voy a decir mentira porque no me acuerdo, que estaban peleando por esos derechos. El Señor tenga misericordia de nosotros, de nuestros hijos. La palabra del Señor dice que si no fuera por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, nosotros seríamos peores que Sodoma y Gomorra. Hermanos, busquemos al Señor de todo corazón, prediquemos las buenas nuevas. Dentro de todas las malas noticias que usted puede escuchar, hay buenas nuevas. Jesucristo es Rey,
Jesucristo vive en su corazón, Jesucristo le ama y Jesucristo tiene propósitos con su vida, con sus hijos. Busquémoslo de todo corazón. ¿Y sabe qué? Como le dijo el Señor a Marta, si tú si tú crees, tú verás la gloria de Dios. Yo los bendigo, hermanos, y yo oro por cada uno de ustedes, que el Señor abra nuestro entendimiento y podamos buscarle cada día y cada mañana, anunciar las buenas nuevas hasta que Él venga. Espero que haya recibido en esta mañana. Dios les bendiga y oramos. Padre nuestro que estás en el cielo, tu nombre es santo, tu nombre es Rey. Eres poderoso, Señor. Gracias porque en esta mañana tú nos hablaste. Tú nos redarguyes de pecado porque es el Espíritu Santo el que redarguye de pecado, de justicia y de juicio, Padre. En el nombre de Jesús yo te pido que mi vida, la vida de mis hermanos cambie, Señor. Que podamos tener la mente de Cristo, que tengamos un corazón nuevo, que tengamos, Señor, el deseo de alabarte, de buscarte, porque tú eres el que pones el querer como el hacer en nosotros, Señor. Lloro, Señor, por nueva generación, Padre, en este lugar, para que los que vienen atrás de nosotros, Señor, sepan que ellos son la iglesia de Cristo, Señor. Que no sean engañados, Padre, antes que vengan a la luz, Padre, y que así como Pablo, Señor, vio tu luz y se sujetó, Padre, nuestros hijos, nuestros nietos y nuestras generaciones se sujeten a ti, Padre. Yo bendigo a la familia de cada uno de mis hermanos que están aquí, Señor, y también a los que están viéndonos, Señor, online, Señor. Yo los bendigo y yo declaro la bendición de Cristo, poderosa en sus vidas, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Si usted prefiere dar en efectivo, usted puede poner el dinero en un sobre y llevarlo en la iglesia cuando nos reunimos de nuevo. O puede llevarlo si usted viene a la iglesia para ayudar con cosas de mantenimiento. La otra posibilidad está que usted puede enviar un cheque a nuestra iglesia. Aquí está la dirección para enviar algo. Por favor, no envíe nadie a la dirección del edificio, porque no está seguro. La dirección postal está Nueva Generación, P.O. Box 57, Duncan, Carolina del Sur 29334. La tercera posibilidad está que usted paga por línea. Aquí está la información. Usted usa este enlace para pagar. Cuando usted abre el enlace, viene esta página. Hay una lista de iglesias y usted puede buscar nuestra iglesia. Esta imagen muestra cómo se ve. Usted llena todo con su información y la cantidad que usted quiere dar. Se puede poner en contacto conmigo si usted tiene problemas con este método.